Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Esta semana vamos a hacer una máquina de toques que funciona de verdad, no como esas que hay en internet que son fake, que la gente hace como que le da calambre. No, esta es real, como podéis ver en este mini test. Hostia, ¿por qué le das dos? Hostia, mete mucho. Dale. Pues nada, si queréis saber cómo la he hecho, quedaros en el vídeo porque los materiales son súper sencillos y fáciles de conseguir. Vamos con el vídeo. Lo primero que tenemos que conseguir es un alimentador de estos de corriente para pequeños electrodomésticos o similares, ¿no? Que esté estropeado. La entrada de 220 y la salida de 9 voltios. En este caso, esto es, digamos, el que yo he usado, pero más o menos todos suelen dar entre 9 y 12 voltios de salida. Vamos a cortar los cables y vamos a reutilizar dos cosas, básicamente. El cable que viene en el alimentador y el propio transformador. Este es el primario, o sea, donde va la corriente eléctrica de casa, y ese es el secundario, por donde se convertiría a corriente continua ya a 9 voltios. Así que, bueno, teniendo esto claro, lo que es primario y secundario, retiramos los cables, esta plaquita de circuito impreso también la retiramos y dejamos el transformador ahí pelado, sin nada. Vamos a limpiar o a sanear el cable, lo cortamos por un extremo, lo cortamos por otro extremo y ahí lo dejamos apartado. Vale, estos son los materiales que necesitamos: el cable, el transformador, una cajita, un adaptador de baterías, una batería de 9 voltios y un par de tubitos, marcadores o lo que sea, que eso será para agarrar y lo que dará el calambre. Cortamos un trocito de cable más o menos del largo de la caja y lo partimos porque este cable es paralelo, pero realmente solo necesitamos uno, así que este lo vamos a pelar por ambos lados, ahí está peladito, y lo vamos a desechar porque no nos vale, y en su lugar ponemos un pulsador que no lo había enseñado antes. Bueno, este es un interruptor realmente, pero vale pulsador o interruptor, eso es indiferente. Cuestión, vamos a poner en el secundario el cablecito que hemos pelado y uno de los cables del adaptador de baterías. Y luego en el primario, que es donde teóricamente venían los 220, vamos a poner los cables que hemos reutilizado. Los estañamos y los soldamos. Cada uno iba a un extremo, eso hay que acordarse cuando lo hemos quitado los cables originales. La cajita, bueno, no hay más que decir, tiene que ser suficientemente grande para que quepan todos los componentes, que básicamente son dos: el transformador y la batería. Bueno, y en la tapa va el interruptor o pulsador. Como he dicho antes, da exactamente igual. Y haremos un par de agujeritos para sacar por ahí los cables. Ahí en medio el pulsador o interruptor y hacemos el agujero. En este caso estoy usando una broca de estas que la verdad es que va súper bien, pero cada uno que haga el agujero como pueda. Lo incrustamos, perfecto, y hacemos los agujeritos para la salida de los cables o hilos eléctricos. Bueno, pues nada, vamos a empezar ya a hacer el montaje final. Soldamos el cable que quedaba del secundario y el otro cable del portabaterías y ya está. Pues ahí tenemos todo el circuito eléctrico montado. Ahora simplemente es, bueno, desunir el cable paralelo y meterlo cada uno por un agujerito de la tapa. Ahí estiramos, perfecto. Pues nada, ahora ya solo queda meterlo todo dentro con silicona caliente. Lo podemos fijar en el fondo de la caja, en un sitio que no estorbe. Y lo mismo con la batería, la conectamos, no hay problema porque siempre que el interruptor esté abierto no va a consumir batería, así que no hay problema. Si lo dejamos el interruptor cerrado, ahí sí que se nos descargará la batería, por eso hay que tener mucho ojo. Vale, pues vamos a empezar a hacer el tema de los manguitos, vamos a llamarle así, donde va a dar las descargas. Pelamos los cables, como hemos visto, y ponemos, hay que pelarlos bastante, ¿eh? Hay que se vea como 3 centímetros o 4 de cobre, y fijamos con cinta aislante. Ahí ya estaría esto dando calambres. De hecho, vamos a hacer un pequeño zoom a ver si conseguimos ver un chispazo, porque sí que se ven muy pequeñitos, pero sí que se ven. Yo creo que ahí se estarán viendo, ahí se ha visto uno. Lo que pasa es que, claro, la cámara a veces no los alcanza a detectar. Y enfundamos con papel de aluminio ambos tubos de PVC. Y ya está, ahora sí, ya está listo para dar calambrazos, pero antes de hacer el test os voy a decir brevemente cómo funciona esta máquina de toques. Según la ley de Lenz se necesita corriente alterna para que un transformador funcione. Lo que pasa es que la corriente continua que estamos usando
usando no sería capaz si no fuera porque tenemos el interruptor. Cada vez que accionamos el interruptor estamos generando una variación de flujo de corriente y eso es lo que genera el chispazo. Dicho eso, vamos al test 01. Y aquí estamos en el test 01, que me voy a jugar el tipo porque da mucha chicha, que la he probado ya. Así que tengo aquí a mi ejecutora, mi ayudanta, que le va a dar candela. Vamos allá. Avisa. Cada vez que accionamos, pues da una descarga, ya sea para apagar como para encender. Dale otra. ¿Por qué le das dos? Hostia, mete mucho. Dale. Espera. Metralleta, dale. Dale, paro. Hostia, se te pone hasta los vellos de gallina. El susto. Técnicas. Esto engancha, ¿eh? Bueno, si os ha gustado el vídeo, dejadme un gran like, comentar, compartir, suscribirse al canal de Llega Experimentos y la semana que viene nos vemos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao.